Hola mis queridos sobrinos, ya sé que les prometí cinemática, pero me encontré con equilibrio rotacional antes y pues les tengo que explicar equilibrio rotacional porque también vienen un par de problemillas ahí de equilibrio rotacional. Cuando nosotros estemos hablando de equilibrio rotacional, pues lo podemos aplicar en la vida diaria, cuyo objetivo es no quedarnos chimuelos, o sea, no caernos, ¿ok? El equilibrio simplemente nosotros lo podemos ver diario, cuando caminamos, cuando dejamos, no sé, el shampoo en el baño, cosas así. Nosotros vamos a tener lo que es el equilibrio rotacional y el traslacional. Las condiciones principales para que un cuerpo esté en equilibrio nos dice que el cuerpo debe de permanecer en reposo. Una de esas, ¿a qué se refiere con esto? De que si el cuerpo no está en reposo, nunca vamos a tener un equilibrio como tal. Ahí está en reposo, ¿no? Por lo tanto no se mueve. Pero si obviamente no está en reposo, está en movimiento, pues no tenemos un equilibrio como tal. También nos dice que si el cuerpo se mueve tiene que estar en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué se refiere con el movimiento rectilíneo uniforme? Eso lo vamos a ver en cinemática, pero se refiere a distancias iguales en tiempos iguales, ¿ok? Dicho esto, pues vamos a comenzar a ver lo que es equilibrio rotacional y equilibrio traslacional. La primera condición del equilibrio me gusta mucho porque prácticamente me recuerda a mi exnovia. ¿Por qué? Vamos a ver por qué me recuerda a mi exnovia. Principalmente tenemos que aprendernos la cantaleta porque el examen ya viene muy teórico, ¿ok? Entonces la primera condición del equilibrio nos dice que si un cuerpo está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas es igual a 0, ¿ok? Ahorita vamos a poner un ejemplo más didáctico, pero mientras vamos a ver las fórmulas que nos dice que la suma, esta letra E así medio rara significa suma. La suma de todas las fuerzas es igual a 0. O sea, hace que la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 nos tiene que dar 0. Forzosamente para que un cuerpo esté en equilibrio. Entonces, ¿por qué les digo que me recuerda a mi exnovia? Porque ella me decía, burro, burro. Bueno, no me decía burro, me decía Quique, ¿no? Quique, te amo con todas mis fuerzas. Yo después estudié física y supe que la suma de todas las fuerzas era igual a 0. Por lo tanto, mi novia me quería 0. Y pues, como todo, me dejó. Ok, vamos a ver la segunda condición del equilibrio. Pero antes vamos a hacer un ejemplo práctico de esta condición, ¿vale? Vamos con este ejemplo de la primera condición de equilibrio. Aquí borro esto. Pues tenemos un caso muy peculiar. Patricio Estrella se acaba de suicidar y el peso de Patricio tiene 800 newtons. Entonces nos está preguntando que cuál es la magnitud de las tensiones para que el cuerpo esté en equilibrio. Primero debemos de saber qué es una tensión. Aquí nosotros tendríamos que recurrir prácticamente a la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, más que en sentido contrario, pero todavía no llegamos a ese tema. Entonces lo vamos a explicar aquí de manera didáctica y un poco más rápida. Cuando nosotros estábamos viendo la primera condición del equilibrio, significa que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. En este caso yo tengo un iPhone colgando, me pagaron el comercial, colgando de unos audífonos. Si se dan cuenta, el iPhone está ejerciendo una fuerza hacia abajo. La gravedad está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, podemos decir que el iPhone está haciendo una fuerza hacia abajo. ¿Ok? Aquí nosotros lo podemos manejar. Pero aquí hay algo que se llama tensión. Si nosotros tocamos esto que es el audífono, nos damos cuenta que está duro. Hay una tensión. Esto se le conoce como tensión y no es una fuerza que va hacia abajo, es una fuerza que va hacia arriba de la misma magnitud. ¿A qué se refiere con esto? Que si mi iPhone pesa 5 gramos, la tensión tiene que ir arriba y debe de pesar también 5 gramos. Obviamente esto, como va, recordamos que el plano cartesiano aquí abajo son negativo y acá abajo es positivo, sería menos 5. ¿Por qué tiene que ser iguales? Para que esté en equilibrio. Menos 5 más 5 me va a dar 0. Y recuerden que para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, en este plano que tenemos aquí del suicidio de Patricio, debemos de tener una tensión, ¿ok? O tensiones en este caso. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener los datos de que mi peso de Patricio es igual a 800 newtons, ¿ok? Y voy a tener que... lo tengo que pasar a un diagrama de cuerpo libre. ¿A qué se refiere con el diagrama de cuerpo libre? Un plano cartesiano, ¿ok? Siempre tenemos que dibujar antes de hacer un problema.
tengo un plano cartesiano. Bueno, lo voy a hacer con rojo y lo pintamos con negro, ¿va? Tengo un plano cartesiano así. Y tengo en medio siempre lo que es una fuerza, ¿ok? Aquí voy a tener una fuerza que es de 800 newtons. Negativa porque va hacia el eje negativo. Y nos dice que aquí tengo dos tensiones, ¿no? Que eran la de los edificios de donde se colgó Patricio. Obviamente estas tensiones deben de ir hacia acá. La fuerza tiene que ir de hacia acá para que podamos nosotros redondear la suma de nuestras fuerzas a cero. Recuerden que hagan de cuenta que esto es lo que están cargando. Si obviamente si se cae mi perro, ¿yo qué hago? Pues lo jalo hacia arriba, ¿no? Si se está cayendo alguien de la azotea, pues ¿qué hacemos? Una tensión hacia arriba. Y el cuerpo está ejerciendo una tensión hacia abajo, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, las tensiones que vamos a buscar son estas, que es tensión 1 y tensión 2, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues nos dice que prácticamente la suma de todas las fuerzas nos debe de dar, pues, igual a 0, ¿no? Entonces nos dice que la tensión 1 más la tensión 2, esto es igual a 0, ¿ok? Obviamente aquí le tenemos que agregar el peso, que es de 800 newtons, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagan de cuenta que estos son X y X, los podemos sumar. Me quedaría 800 menos 800 newtons, que sería esto, más 2 veces una tensión, o 2 tensiones, ajá. Esto es igual a 0, y nosotros lo tenemos que despejar para que nos quede nuestra fórmula. Entonces, escribo la fórmula aquí, se me pasó. La fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Esto es igual a 0, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo la tensión, que también es una fuerza. Tenemos que despejar, ¿no? Yo quiero dejar a las tensiones solas. Quiero saber cuánto es la tensión. Son iguales, ¿no? Está a la mitad. Entonces, me estorba primero el 800. Entonces, me va a quedar como 2 veces la tensión es igual a 800. ¿Por qué positivo? Porque estaba negativo. Ahora, para yo saber cuáles son mis tensiones, debo de despejar a T. ¿A quién me molesta? El 2. Está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto sería 800 entre 2. Y obviamente 800 entre 2 me va a dar a 400. Entonces vamos a ver si es cierto, ¿vale? Yo aquí me dice que mi tensión vale 400 cada una. ¿Ok? 400. Si yo tengo aquí una tensión de 400 positivo y aquí una tensión de 400 positivo, vamos a ver si es cierto, si se cumple nuestra condición de equilibrio, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. La fuerza 1 supongamos que es menos 800 newtons, más la fuerza 2, que sería la tensión 1 o 2 o como sea, no importa el orden, que sería más 400, más la fuerza 3, que sería 400, es igual a 0. Ok, vamos a ver. Menos 800 más 400 me va a dar menos 400 más 400 es igual a 0. Menos 400 más 400, 0 es igual a 0. Por lo tanto, se cumple. Y sabemos que si cada tensión tiene una fuerza de 400 newtons, nuestro Patricio suicidado está en equilibrio.